Bienvenidos a la clase número 1 del curso de Computer Graphics. Hoy vamos a ver el modelo de color RGB. Primera pregunta que nos hacemos, ¿qué es la luz? Hay múltiples definiciones de la luz, múltiples puntos de vista, pero el punto de vista que nos interesa a nosotros, que es el punto de vista físico, la luz es una onda transversal electromagnética. Oscila perpendicular a la dirección de propagación, fíjense, esta es la dirección de propagación, oscila perpendicular a eso, y tiene dos campos que son perpendiculares a la dirección de propagación. El eléctrico, que es el rojo que pueden ver acá, y el magnético, que oscilan a 90 grados entre ellos. Es decir, son perpendiculares entre ellos también. Estos campos se caracterizan primero por la frecuencia, que es el número de oscilaciones por segundo, y segundo por la longitud de onda o wavelength. La longitud de onda o wavelength es la distancia entre dos picos de la misma onda, que sería esta distancia. Fíjense que no se le dice a dos picos de la misma onda a esto, se le dice a dos picos de esta manera. Sube, baja y acá están los picos, ¿sí? Dos picos se podría decir del mismo signo, por así decirlo. ¿Qué es la longitud de onda? Acá pueden ver un cuadro donde se puede entender cómo, de acuerdo a la longitud de la onda, es el color que nosotros terminaríamos viendo como seres humanos. Fíjense que acá está la longitud de la onda, 400 nanómetros es un violeta y 665 nanómetros es un rojo. Ahora vamos a ver un video que nos habla de estas ondas y del ojo humano. Fíjense que acá tenemos ondas que serían de color verde y de color rojo, que son las que recibe el ojo. Si tenemos ondas de verde y de rojo, eso nos da el color amarillo. Fíjense que el amarillo está compuesto por ondas rojas y ondas verdes. Le decimos ondas rojas y ondas verdes, que en realidad se tendría que decir, se les tendría que nombrar según la longitud de onda que tienen. Pregunta, ¿cuál es el rango visible para los humanos? Acá tenemos, fíjense, todo el espectro electromagnético, con sus determinados tipos de radiación y un aproximado de su longitud de onda. La pregunta es, ¿cuál es el espectro que es visible para el ojo humano? Es este de acá. Alrededor entre los 700 nanómetros y los 400 nanómetros es el espectro que es visible para el ojo humano. Si tenemos en cuenta otras especies, por ejemplo, fíjense el rango que ven las abejas, ¿no? Muchas más tonalidades de violeta, pero muchas menos tonalidades de rojo. Y fíjense los perros, ¿no? Es prácticamente monocromático lo que ven los perros. Ahora vamos a ver el rango visible de colores para los humanos y otras especies. Ahora vamos a ver lo que es un nanómetro para tener una analogía con la vida real. Un cabello humano tiene 100 micrones y fíjense el tamaño que tienen 100 nanómetros, ¿no? O sea, imagínense, vean con esto lo pequeño que es un nanómetro. Es algo muy, muy pequeño realmente. ¿Cómo funciona el sistema visual de los humanos? Bueno, por lo pronto acá tenemos un diagrama básico, pero que nos va a servir para nuestro propósito. Está el ojo, tenemos la pupila, la lente, el iris, la retina, el nervio óptico, y fíjense en estas paredes que tenemos aquí atrás. Cuando entra un rayo de luz, ¿sí? El rayo de luz impacta acá, y acá tenemos fotosensores, que son sensores que son sensibles a la luz. Y tenemos rods y tenemos cones. Fíjense los tres tipos de cones que tenemos, ¿no? Vamos a ver ahora un video que explica su propósito.
Fíjense, de nuevo, en estas paredes que habíamos visto recién, tenemos esos receptores que están aquí. Acá tenemos los rods y acá tenemos lo que nos importa a nosotros, los cones, los conos. Uno es más sensible a las tonalidades rojas, las ondas de luz rojas, otro es verde y otro es azul. Por eso, dependiendo del tipo de onda, uno va a ser más sensible que otro. Si nos viene una onda de color amarillo, por así decirlo, que va a tener una longitud de onda en particular, se estimulan los conos rojos y verdes, que son justamente la combinación del amarillo, que discretizan esa luz en roja y verde, cuya combinación es el amarillo. Entonces, como vemos acá, el color que va a terminar viendo nuestra mente cuando vienen estas dos longitudes de onda, que son receptadas por estos conos, es el color amarillo. Ahora, si vienen combinaciones de estos tres tipos de ondas, de rojo, de verde y de azul, la tonalidad que encontramos son todas las tonalidades grises, ¿no? Del blanco hasta el negro, pasando por todos sus intermedios. Acá pueden ver un diagrama de estos conos. Conos que son más sensibles a los colores azules, a los verdes y a los rojos. Fíjense que como comúnmente tenemos el cono rojo y verde más próximos, los colores, la gama de colores que se suele detectar más fácilmente viene la gama de los verdes, los rojos y sus combinaciones, y un poco menos de los azules y sus combinaciones. Esta teoría se llama Trichromatic Color Vision, o sea, visión tricromática del color, en la cual los ojos de los seres humanos y de otros primates tienen estas células fotorreceptoras de las que habíamos hablado, que permiten ver en colores. Recuerden que estos conos receptan ondas con determinadas longitudes, ¿no? Estas ondas son receptadas por los conos y esto se interpreta como un color. ¿Cuántos colores puede percibir el sistema visual de los seres humanos? Hay investigaciones que han demostrado que, bueno, depende de las condiciones de iluminación y si el ojo del ser humano en cuestión no tiene daños o problemas, el ser humano puede distinguir entre 1 y 7 millones de colores. Esta imagen se usa típicamente para ver de acuerdo a las condiciones de iluminación, pero estos es la gama completa de colores que suele distinguir el ser humano. Fíjense que están las tonalidades con azules, con verdes, con rojos. Ahora, hemos hablado mucho de biología, mucho del sistema humano, pero nosotros estamos estudiando computación gráfica. Bueno, es necesario entender esto para ver cómo vamos a representar un color en computación gráfica. Se utiliza el modelo RGB, R por red, rojo, G por green, verde y B por blue, azul. Justamente que son los tres tipos de conos que nosotros tenemos que receptan esa clase de longitudes de onda. Es un modelo aditivo, ya vamos a ver por qué, y bueno, su nombre es por supuesto por esas iniciales. ¿Qué es un modelo aditivo? Un modelo en el cual tenemos dos colores y se termina formando, por la suma de esos dos colores, un tercero, como pueden ver acá. Ahora vamos a ver un video que muestra en tiempo real esta combinación de colores para que veamos cómo se suman cuando se superponen. Fíjense cómo cuando se superponen las luces se suman los colores dando un color resultante nuevo. Cuando se superponen los tres del blanco, cuando se superpone el verde y el azul del cian, cuando se superpone el azul con el rojo, el magenta, cuando se superpone el verde con el rojo, el amarillo.
¿Cómo trabaja con respecto a estos tres canales? Bueno, tenemos distintos mix de niveles de rojo, de verde y de azul. Esto es para crear diferentes tonalidades, diferentes tonos de color. Si tenemos intensidad cero, en los tres nos da el color más oscuro, ¿sí? Que vendría a ser el más negro posible a representar. Si tenemos la intensidad total, es decir, la full, la más alta, en los tres canales nos da el color más blanco. Por eso, cuando los tres tienen el mismo valor, ya sea más cercano a cero, al medio o más cercano al máximo, fíjense cómo varía de negro en todas las tonalidades de grises hacia el blanco. Cuando las intensidades no son iguales, no nos da tonos de grises, sino que nos da los colores. Fíjense, por ejemplo, que mezclando el rojo full, el verde full y nada del azul, nos da el amarillo, por ejemplo. O fíjense cómo nada del rojo, nada del verde y el azul full nos da el azul. Y pueden ver acá en la rueda todas las distintas tonalidades de acuerdo a cómo los canales se van combinando. ¿Cuál es la aplicación de este modelo de color RGB? Bueno, todos los dispositivos con los que nosotros tenemos en contacto hoy en día, las pantallas de los celulares, los monitores viejos CRT, los monitores LCD, los LED, los plasma, etc. Todos estos se basan en tecnología que tiene finalmente un modelo de color RGB. Fíjense, si vemos de cerca una pantalla, muy probablemente podamos ver sus píxeles, ¿sí? Cada píxel, que es una abreviatura de Picture Element, en esta pantalla está representado por tres fuentes de luz, que son RGB. Pueden ser LED, pueden ser otro tipo de fuente de luz. Fíjense acá que diferentes modelos de televisores o tecnologías tienen esta combinatoria de RGB de distintas formas. Fíjense el CRT con respecto a este y a este. Ahora vamos a ver un video que muestra este mix de colores en real time. A nivel de píxel y a su píxel level. Cuando tenemos las tres intensidades en igual, nos da, fíjense, los tonos grises. De acuerdo a cómo van variando, cambian los colores. Y algo que es monocromo, simplemente tiene todas las tonalidades con el mismo valor en RGB. Hay que tener en cuenta también que cuando, por ejemplo, uno va a adquirir un monitor o un televisor, con respecto a la resolución, el tamaño de pantalla, tiene que tener en cuenta la distancia en la que va a ver ese televisor. No sirve de nada que estemos a medio metro del televisor, de un televisor de 100 pulgadas, que sea, supongamos, 4K, porque ahí no va a valer la pena tenerlo. Siempre hay un trade-off entre la distancia en la que vamos a ver ese dispositivo con respecto al pulgadaje y, por supuesto, a la densidad de píxeles. También tenemos el modelo de color que lo vamos a nombrar únicamente el subtractive, que es el que utilizan, por ejemplo, las impresoras y otro tipo de cosas, en la cual dos colores no se combinan, no se suman, sino que se restan. Por ejemplo, acá pueden ver que los tres colores sumados dan el negro, restados, perdón, dan el negro, en lugar de sumados que acá dan el blanco. Fíjense acá el video, tenemos un filtro de color que esto es cian. Con el amarillo se sustraen los colores, queda un color resultante nuevo. Y ahora va a incorporar la persona el filtro magenta. Que fíjense que cuando fíjense el color resultante queda ese azul cuando se sustrae el cian y el magenta. Y fíjense el rojo que se obtiene cuando se sustrae el amarillo y el magenta. Y fíjense cómo están los tres combinados, que termina dando el color negro. Pregunta: ¿cuántos colores pueden ser representados con el modelo RGB?
Teóricamente el espacio de colores de RGB es semi-infinito en los tres ejes, ¿sí? ¿Por qué decimos que es semi-infinito? Porque no admite valores negativos, ¿sí? Son cero o positivos. El problema está en que los displays tienen limitaciones en el espacio de color que pueden representar. Por eso no es infinito en ninguno de los tres ejes cuando tenemos el display de colores. Entonces por eso decimos que el modelo de color RGB es dependiente del dispositivo, porque tiene un mínimo y un máximo en los tres ejes. Por ejemplo, fíjense, todo esto es lo que el sistema visual humano puede percibir, pero cada modelo de dispositivo va a poder mostrar un subconjunto de esta gama de colores. Fíjense, HDTV muestra esto y UHDTV puede mostrar esto. Fíjense que se quedan colores afuera, ¿no? Y también un mismo color, una misma combinación de RGB se puede mostrar de diferente manera en los distintos dispositivos. Fíjense, acá tenemos 4 monitores distintos que pueden tener distinta tonalidad de los colores en una misma escena. Otra cosa a tener en cuenta es la calibración del monitor. Hay muchos métodos y programas para calibrar los monitores, ¿sí? Pero a medida que uno lo usa a un monitor, cuando va pasando el tiempo, tiene que recalibrar esos colores, porque si no los colores que una vez se veían de una forma, ahora se ven de otra. Acá da una guía de aproximadamente 200, 300 horas de un uso ordinario, ¿sí? Ahora tenemos el RGB Color Cube. Es el mapeo de un espacio que define un cubo de color, como pueden ver acá, donde el color negro está en el origen, que sería acá, el 000, y el color blanco está en el 111, que es cuando son 100% la intensidad de del RGB o 0% la intensidad de los tres canales RGB. Tenemos que el hardware que vaya a implementar esto, o el driver del dispositivo, o la aplicación, va a remapear o limitar estos valores para que caigan dentro del cubo unitario, ¿sí? Esto es para que sea capaz de poder mostrarlos en la pantalla. Ahora vamos a ver un video que explica un poquito esto. Acá muestra un poco el tema de los colores aditivos, que es algo que ya veníamos viendo, que no es nuevo. Y acá pueden ver este cubo, ¿sí? Que es una representación matemática del rango de colores. Que como vimos tenemos el eje de los azules, de los rojos y de los verdes. Tenemos en los distintos canales, pueden ser representados, como vamos a ver, con distinta cantidad de bits y teniendo determinada longitud. Por ejemplo, si es de 256 por 256 por 256, era de varios millones de colores. Si tenemos acá de 10 bits, 1024 por 1024 por 1024, tenemos más de 1 billón de colores posibles. Tenemos otra representación que no es la RGB, que la vamos a simplemente nombrar y mostrar muy pocas cosas, que es la HSL. H de Hue, S de Saturation y L de Luminance. El propósito que tiene este por sobre el RGB es ser más intuitivo, o sea, sabemos que acá modificamos el Hue, fíjense que es la rotación sobre este perímetro, cómo se modifica el Hue, y fíjense acá cómo va cambiando, cambia la tonalidad, cambia el color directamente. Tenemos la saturación que va desde el centro hacia el perímetro, tenemos el rango del radio para poder movernos y fíjense que el color se satura más o menos. Y por último, tenemos la luminosidad, que va de arriba hacia abajo,
Fíjense cómo va cambiando, de blanco a negro. Es otra manera de representar colores, esta es un poco más intuitiva. ¿Cómo podemos representar un color en el modelo RGB? Ya vimos cómo es, los tres canales, pero bueno, ¿cómo representamos un color? Bueno, el 100 va a ser el rojo porque tiene intensidad full en el canal de rojo y 0% en los otros dos. El 010 análogamente va a ser el verde y el 001 el azul. Fíjense que el 000 va a ser el negro más oscuro. ¿Por qué? Porque el color negro, de acuerdo al dispositivo en el que se muestre, puede ser más o menos negro. Entonces, dependiendo del dispositivo donde se muestre, el 000 va a ser el negro más oscuro posible a poder ser representado. Y el 111, análogamente, va a ser el blanco más brillante posible a poder ser representado. Recuerden que ya vimos que en distintos dispositivos un mismo color se puede percibir de distintas formas. ¿Qué operaciones se pueden hacer con estos colores? Bueno, la suma es aditivo, entonces la suma, si sumamos el rojo y el verde, obtenemos, fíjense, el amarillo. Esto se puede utilizar en lighting, en iluminación, para representar la suma de múltiples luces sobre una superficie, como pueden ver acá. Pregunta: ¿cuáles son los valores de los canales RGB para todos estos colores que vemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los primeros son los que ya vimos: 100 rojo, 010 verde, 001 azul. Como es un modelo aditivo, sumamos el rojo con el azul y nos queda estos valores, que es el magenta. Si sumamos el rojo con el verde, nos queda este valor, que es el amarillo. Si sumamos el azul con el verde, nos queda este valor, que es el cian. Y si sumamos los tres, nos queda finalmente el blanco, que es 111. También podemos incrementar o decrementar la luminosidad del color, ¿sí? Cuando multiplicamos un RGB por un escalar. Esto lo que va a hacer, va a multiplicar miembro a miembro, como cuando tenemos un vector matemático. Si multiplicamos un vector por un escalar, va a multiplicar cada componente del vector. Entonces, fíjense, el rojo le vamos a dejar un 25% de luminosidad de lo que ya tenía y queda este color que fíjense que es mucho más cercano al negro. Fíjense acá en esta rueda el porcentaje de luminosidad de los colores. El rojo tiene aproximadamente un 54, el amarillo un 94, por eso es tan brillante. Lo mismo, por ejemplo, acá el cian, un 87, y el violeta o el azul, fíjense que tienen poca luminosidad porque tienen un 52 y un 44% respectivamente. ¿Qué pasa si yo tengo un color y por determinadas operaciones matemáticas excede ese valor de 1.0, ¿sí? O de 1? Esto puede pasar cuando se hacen computaciones de iluminación. Por ejemplo, se suman varias luces, eso nos puede dar fuera del rango. Hay dispositivos que pueden mostrar contenido HDR, High Dynamic Range, que entonces van a poder mostrar esta clase de cosas. Pero dispositivos que no puedan hacerlo y de que sean el 1.0 van a necesitar clampear sus canales. La forma más simple y fácil, el método más simple y fácil de clampear el color es clampearlo componente a componente, como pueden ver acá. Clampean el componente rojo, el del verde y el del azul, donde el clamping es si el color se fue a valor negativo, se va a 0, y si tiene mayor a 1, el canal se va a 1. Pregunta: ¿cuál es el color resultante si clampeamos este color? 10, 5 y 0. Y bueno, como el primer canal tenía 10, se clampea 1, como el segundo tenía 5, se clampea 1, y como el otro era 0, queda donde estaba, que es el color justamente el amarillo. Fíjense que también hay técnicas para poder mejorar esto. Fíjense, esta imagen luce como muy quemada, ¿no? Están todos los colores muy brillantes, ya molesta a la vista. Y fíjense esta a la que se le aplicó tone mapping. Lo mismo, fíjense esta sin tone mapping y esta con tone mapping. ¿Qué es el tone mapping? Es una técnica que se usa típicamente en computación gráfica o en procesamiento de imágenes, que sirve para mapear un conjunto de colores
a otro conjunto de colores que aproximan la apariencia de imágenes que tienen High Dynamic Range, que son HDR. Pero ¿en dónde? En un medio, por ejemplo en un monitor que tiene un rango dinámico más limitado. Es como si en un monitor que no es HDR quisiéramos mostrar de repente contenido que sí lo es. También se puede aplicar cierto grado de tone mapping, o no le aplico nada de tone mapping, fíjense que está como muy luminosa en ciertas partes, o le aplico un 50% o le aplico un 100%. Esto en determinadas técnicas de tone mapping se puede ir modelando el porcentaje. Ahora le vamos a mostrar un video donde hay una escena sin tone mapping como es esta. Fíjense cómo luce quemado acá, ¿no? Demasiado brillante. Acá también y en toda esta parte. Y ahora una en la que se le aplicó Filmic Tone Mapping. Fíjense cómo los colores son más armoniosos. Fíjense acá se nota muchísimo. Y en todas estas partes también. El canal alfa. Además de tener el canal RGB, se suele aumentar esto con un cuarto canal que es el canal alfa. Sus valores van entre 0 y 1 también. Este canal alfa no representa un color, no es que si hago RGB y le agrego el alfa, el color de repente va a agregar información para cambiarlo. No, no representa un color, sino que define cómo este color se va a combinar con otro color diferente. Habla de la combinación. Por ejemplo, una de las cosas es la transparencia. El alfa, el valor mínimo es 0, ¿sí? Si el valor es 0, el color RGB es totalmente ignorado, ¿sí? Y el objeto se vuelve invisible. Si tenemos un alfa de 0,5, fíjense, se va a combinar el color, un 50% de este color con el 50% del otro color. Por eso fíjense que se transparenta la esfera acá y se ve el negro y el blanco del otro lado. Este color se combina su 50% con el 50% de color de abajo. Y si el alfa es de 1, significa que se tiene en cuenta el 100% de ese color. Entonces fíjense que no se transparenta. Esto sirve para transparencia. 0% es totalmente invisible, 1 es 100% o el valor 1 es totalmente opaco y 0.5 o 50% es que es semitransparente. Acá tenemos otra forma de entender el alfa. Tenemos una imagen que tiene RGB. Fíjense que tiene estos colores naranjas, azules, grises. Y esto se combina con un canal alfa. Fíjense que esto suele confundir mucho a veces. No es que el blanco es transparente y el negro es opaco, sino que es al revés. El negro simboliza el 0, entonces eso es lo que es 100% transparente, y el blanco, que es el 1, es lo que es 100% opaco. Y las tonalidades grises es justamente la transparencia, dependiendo de la tonalidad de gris va a ser el porcentaje de transparencia. Si nosotros combinamos esta textura, obtenemos esta imagen conocida. Seguramente si han descargado un PNG, muchas veces han visto este patrón, que es donde la imagen va a ser transparente. Fíjense que donde está blanco va a ser opaco, por eso se ve aquí, y donde está negro, todo esto va a ser tomado como que es transparente, por eso se ve de esta manera. Ya vimos el modelo de color RGB, vimos los valores que tiene, las operaciones que podemos aplicar, bueno, todo muy lindo, pero ¿dónde se guarda un RGB? Los formatos más comunes de RGB o RGBA son de dos tipos. De Single Precision Floating Point Components, donde tenemos 128 bits, y estos son floats que tienen precisión single. Si ustedes han usado el lenguaje de programación, por ejemplo C++, el tipo float tiene single point precision, el tipo double tiene double precision. Entonces pueden tener, por ejemplo, floating point, pueden tener half precision de 16 bits de punto flotante, o pueden tener enteros de 32 bits, de 16 bits o de 8 bits. ¿Sí? Tengan en cuenta que si vamos a trabajar con flotantes, el rango de valores es de 0.0, todos los decimales, hasta 1.0, todos los decimales al medio, ¿no? Y si vamos a trabajar con enteros,
van típicamente de 0 a 255 en el caso de los de 8 bits. Los formatos de punto flotante son más populares para guardar resultados intermedios en el pipeline rendering, que ya lo vamos a ver en presentaciones más adelante. En cambio, los formatos de tipo entero son más populares para guardar la imagen final que va a ser mostrada luego en la pantalla. Esto es porque usualmente en medio del pipeline se suelen hacer cálculos que necesitan muchísima mayor precisión y eso se puede clampear al final, ahí necesitando simplemente un formato que sea de tipo entero. ¿Por qué los formatos de tipo entero son preferidos? Porque se alinean bien con arquitecturas que son de 32 o 64 bits, ¿sí? Por una cuestión de requerimientos de storage de espacio. Ahora, dado el siguiente color en formato entero donde tenemos 8 bits por canal, es decir, de 0 a 255 sus valores, ¿cuál va a ser la representación de este color de estos canales en formato de floating point? Bueno, para eso tenemos que dividir cada uno de los canales por 255 y eso nos va a dar el formato de floating point. 1.0 en este caso, que vendría a ser 100% la intensidad del rojo, 0.5 en el canal verde y 0.0, o sea, 50% en el verde y 0% en el azul. ¿Todos los humanos van a percibir los colores de la misma manera? No, para nada. E incluso hay ciertos problemas como el color blindness, que creo que el color blindness es el daltonismo en español. Eso está causado cuando los conos que vimos, que receptan rojo, azul o verde, están o defectivos o ausentes o están alterados. Entonces fíjense acá una persona de una visión normal con una que tiene el problema de color blindness. Y también tenemos lo que se llama tetracromacy. Algunas personas, es un porcentaje mínimo de la población, posee 4 conos en lugar de 3. Entonces, este cuarto cono le permite ver colores que los humanos normalmente no vemos, distinguir colores que los humanos normalmente no distinguimos. Bueno, hemos llegado al final de la clase número 1 del curso de computación gráfica. Espero que se haya entendido, espero que hayan aprendido. Que Dios los bendiga y los espero en la clase número 2.